Dios los ama a todos, pero con la gente que es obediente, que le sirve, que entiende a qué nos llama en el reino de los cielos, que es a ser discípulos, que es a proclamar la palabra. Entonces, con ellos Dios es especial. No ha estado la palabra en la boca y ya el Señor ha cumplido el deseo del corazón. Amén. ¿Por qué? La disposición a agradar y a obedecer a Dios. Entonces, por eso dice la palabra ahí en Proverbios: honra al Señor con todos tus bienes y las primicias de tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cierto? En aquel tiempo era agricultura, entonces dicen tus graneros, tus lagares rebosarán de vino. Y en este tiempo, ¿cuáles son sus graneros? ¿Cuál es el granero suyo? La alacena. Usted abre las puertas de la alacena, ¿cierto? Y no las ve vacías, sino las ve llenas de arroz, de cereales, de pastas, de aceite, de atún. Abre la nevera y no encuentra agua, sino encuentra la nevera llena de verduras, de fruta. Amén. Entonces, y los lagares, el mosto, ¿qué era el mosto? El mosto era el jugo de la vid antes de fermentarse. Pero cuando se fermentaba ya era vino. Y tomaban vino, pero no para emborracharse. Amén. Después del almuerzo en la cultura hebrea, todavía hoy toman un vino. Es cultural. Para este lado toman el vino, pero para emborracharse. Todos los días no toman vino, es en una celebración y se les va la mano. Esa es la gran diferencia con ellos. Entonces, la palabra honra significa estimar, reverenciar, distinguir, dar, enaltecer, respetar, dar honor, ensalzar. Y esta es la importancia de las primicias. Coloca a Dios en primer lugar en el corazón del hombre. Amén. Coloca a Dios en primer lugar en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que las primicias son las raíces del árbol de la bendición de Dios. Si las raíces están malas, el árbol se puede caer. El árbol no es fructífero. Y así son también la calidad de las primicias nuestras, o si la gente no da primicias. Las primicias son la fuerza de la multiplicación. Si la raíz está bien, si las raíces son fuertes, va a brotar un tallo fuerte, van a haber ramas fuertes y van a haber frutos también buenos. Amén. Entonces nosotros, con la actitud nuestra de honrar a Dios en las primicias, estamos haciendo de la cosecha del año una bendición o escasez o un problema. No depende de Dios, depende de mi actitud. Amén. Es mi actitud la que genera la escasez, o es mi actitud la que genera la abundancia de parte de Dios. Dios establece el mandamiento. ¿Cómo va a actuar usted? Caín y Abel, uno de los dos trajo lo mejor y el otro dijo, llevémosle esto al Señor ahí, para que de contentillo. Y Abel fue exaltado y galardonado por el Señor, y Caín no lo fue. Amén. Entonces, nosotros, con la actitud de lo que le damos a Dios, sembramos y la cosecha va a ser lo que nosotros sembremos. Amén. En esto de dar primicias al Señor,
La gente a veces no tiene claro el concepto de cuánto le doy a Dios para ver una cosecha abundante. Y como nuestra cultura no es agrícola, nuestra cultura no es ganadera. ¿Cuántos ganaderos hay aquí? A ver, alcen la mano, que tengan una vaca, 10 vacas. A nadie. ¿Quién tiene una hacienda? ¿Quién tiene cultivos? Nadie. Ni en la casa un palo de mango, un palo de aguacate. ¿Cierto? Nosotros nos dedicamos a los negocios y a los empleos en las empresas. Y entonces en aquel tiempo, dice, se daban primicias de todo. ¿Todo qué es? El ganado. ¿Cuántas vacas tenía? 20. Y cada vaca tenía su ternerito. Ese primer ternerito, ¿para quién era? Lo llevaban al templo. Los caballitos, las ovejitas, el carnero, el buey, el caballo, los camellos. Dice la palabra que Job era que riquísimo, tenía como 1000 camellos. Usted lee la historia de Job. ¿Cuántas vacas tenía? Mírele el ganado, la ganadería que tenía Job al final cuando Dios se la multiplica. Bueno, Job ya sabía de primicias y esas cosas. Y entonces, ¿cómo hacemos en este tiempo para saber qué debo darle al Señor? Yo estuve estudiando eso y le preguntaba al Señor cómo manejamos esto acá, porque la gente a veces no tiene con exactitud algo concreto, y por no tener algo concreto damos cualquier cosa y creemos que eso es suficiente. ¿Ya? Entonces, el Señor me llevó y me dijo, vea, no preguntes cuánto vas a dar, sino cuánto quieres recibir. ¿Cuánto quieres recibir tú en la cosecha de este 2018? ¿Cuál es la cosecha del 2018? Si usted es un empleado, la mensualidad de cada mes suma y al final de año esa es la cosecha tuya. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto quieres tú de cosecha en este año? En base a eso, entonces, dale una primicia especial al Señor por eso, ¿cierto? Pero ¿de cuánto puede ser? ¿Del 10% de la cosecha que quiero? ¿Del 20% de la cosecha que quiero? ¿Del 30% de la cosecha que quiero? ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Un diezmo, ¿cierto? Entonces, yo comencé a meterme en esta visión y dije, bueno, Señor, yo voy a darle un diezmo de la cosecha que quiero para el 2017. Yo hice un presupuesto y dije, necesitamos más o menos como esto para cubrir los gastos. En base a eso yo voy a dar un diezmo por la congregación. Y sí, señores, que me lancé en el espíritu de la palabra. Amén. Digamos, 5,000 es el diezmo ¿de qué? De 50,000. ¿Cierto? Vamos. Y bueno, Señor, 50,000 es el 100%, 5,000 es el 10%. Y entonces hice la cuenta de cómo nos fue en el año. El Señor no nos dio el 100%, nos dio el 183%. Ahora, así como entra, así sale. Pero pudieron hacer cosas que no se podían hacer, se amplió el presupuesto, ¿cierto? Entonces,
aprende uno como a crecer por fe. Cuando surgen necesidades o cosas por cubrir que antes no había, uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, lancémonos por fe a cubrir esta necesidad. Entonces, ¿qué les digo? Estoy hablando con la experiencia de lo que ha estado pasando estos cuatro años desde que empezamos a dar primicias de una forma especial. Cuando yo empecé, había una cifra y dije yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Hice un acto de fe, me lancé. Al otro año, ¿será que la doblamos? Doblemos esto a ver qué pasa. Y así hemos ido siempre sumando más. Y siempre Dios va más allá y va más allá. ¿Por qué? Porque dice que Dios es poderoso para hacer que en nosotros sobreabunde toda gracia y que Él va más allá de la fe y del poder que actúa en nosotros. Amén. O sea, nunca tú le darás más a Dios de lo que tú crees. Dios siempre te dará más, para que siempre seamos deudores a Él. Entonces, normas en cuanto a las primicias. No demorarás las primicias, dice Éxodo 22, 29. No demorarás las primicias. Este mes de enero, febrero y hasta marzo son meses en los que si por alguna circunstancia usted no ha podido, pero usted promete dar esas primicias al Señor. Láncese en fe a hacer cosas grandes para Dios. Malaquías, Dios conociendo el corazón del hombre a través de Malaquías dice, pruébame a ver si yo no te bendigo. ¿Por qué? Porque Dios conoce la naturaleza caída nuestra que tiende a caminar por vista. Si lo vemos, si no lo creemos. Dios sabe lo débil que somos a veces para creer. Y por eso Él dice con toda autoridad y amplitud, pruébenme a ver, entreguen los diezmos a ver si no los bendigo. Amén. Elías pidió a una viuda las primicias de lo único que tenía. Todo el mundo habla de la viuda. Y que Elías le dice, dame la tortica, primero a mí, y tenga fe que se va a multiplicar y no te vas a morir. Lo que nosotros a veces pasamos por alto es que Dios le dice a Elías, ve allá a Sarepta, que yo ya le dije a una viuda que te diera comida. Siempre pasan de largo por ahí. Léalo con detenimiento. Dios le habló a la viuda ya sabía el rollo. Y a pesar de eso, Elías tuvo que decirle, dame primero a mí, después come tú. Bueno, la viuda obedeció y vio la bendición de Dios. Que el aceite se multiplicó y se multiplicó la harina y comieron todos y sobró. Si la viuda no cree, la viuda se muere. Dios no deja morir al profeta, alguna cosa hubiese hecho, pero la viuda se hubiese muerto. Te come su arepa y su pelado y chao, se murieron. Pero le creyó al Señor y fue bendecida. Amén. En segunda de Crónicas 31, 4 al 5 al 10 dice que el pueblo dio muchas primicias. ¿Cómo sería que en aquel tiempo, que no fue un día ni una semana, sino 3, 4 meses recogiendo primicias? Dios dio tanta abundancia de prosperidad en Israel a las cosechas y a todo lo que hacían, y al ganado y todo lo que tenían, que duraron 3, 4 meses recogiendo las primicias y los diezmos. Le dice el sacerdote encargado del contador, tenemos suficiente para sostener a los sacerdotes, los levitas, todos los que trabajan en el templo. Amén.
¿Por qué? Porque el pueblo fue bendecido y fue obediente. Entonces Dios nos bendice, y de cómo nosotros respondamos a esa bendición, la bendición la mantenemos o la bendición mengua. Amén. De la bendición del año pasado, yo dije, Señor, esta es la primicia para ti. Y el martes de esta semana, yo fui donde el líder nuestro, Pastor Rafael, mi pastor, esta es la primicia de la congregación, no mía, de la congregación. Me dijo, oye, yo admiro tu fe. Dijo, solo 3 pastores hacen algo similar. Me honran. Y yo, pon tu mano ahí, vamos a orar para bendecirte. Y me impartió la bendición. Amén. Así que Dios nos bendijo el año pasado. Pero para que Dios nos bendijera en ese 183% es porque el 80% de los que están aquí fue fiel con esas primicias del 2017. Y Dios pudo darle una cosecha a ese 80%. Con 2 o 3 personas no alcanza Dios. Dios lo puede hacer a través de 3. Ya, si solo 3 fueran fieles, Dios respalda la fe de ellos y mi fe. Y la gran cosecha se la llevan esos 3. Pero gracias a Dios el 80% ha entendido. Y Dios nos ha bendecido a todos. Y han sido prosperados. Que día estábamos hablando ahí con algunos de los muchachos y decían, hace 10 años, 12 años, lo único que habían aquí eran bicicletas. Que llegaban eran bicicleta. Ahora llegan en moto y en carro. Y buenas motos. Ahora están terminando una carrera universitaria. Amén. Eso es bendición y prosperidad. Eso es sujeción al principios divinos. Eso es honrar al Señor durante todo este tiempo. Sujeción a sus padres, disciplina en el estudio, principios de liderazgo que le hemos enseñado y ellos han entendido eso y eso los lleva a ser mejores que los demás en las empresas, en la universidad. Amén. Decía en estos días Rigoberto Urán, no es que yo sea disciplinado, aquí no vale ser disciplinado, vale ser autodisciplinado. Entonces disciplina, algunos se la aplican porque se portan mal, autodisciplina es lo que yo hago para ser mejor. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos autodisciplinados y obedezcamos las normas de Él. Dice la palabra, ¿para qué damos las primicias? Y Ezequiel 44:30 dice, para que repose la bendición de Dios en nuestras casas. Amén. Cuando yo doy las primicias, yo aseguro que el resto del año está bendecido. Si para los demás hay problemas, hay crisis, las cosas parece que no dan, Dios para mí hará milagros y me sostendrá. Esa es nuestra fe. No importa qué hay alrededor. Vea, hay algunas personas aquí que tienen familiares allá en Venezuela y hay gente de fe, cristianos, de ministerio. En medio de esa crisis no les ha faltado nada porque Dios ha hecho milagros para ellos. De aquí mandan para allá, allá otros llegan y les dan, no ha faltado. ¿Por qué? Porque han puesto a Dios en primer lugar. Amén. Entonces, Dios siempre honrará eso. ¿Para qué damos primicias? Para que repose la bendición de Dios en nuestras casas. Qué bueno es que cuando usted tiene necesidades por cubrir que no están programadas en la agenda, usted puede decir, aquí tengo un ahorrito
para cubrir esa necesidad, ¿cierto? O sea, cuando usted Dios lo bendice, usted no puede coger todo el dinero y ¿en qué me gasto esto? ¿En qué me gasto? Dime, Señor, ¿en qué me la gasto? Hay gente así que no puede ver la platica porque le brincan la mano. Están pensando en qué vamos a invertir, qué nos compramos, ¿cierto? No, yo cuando veo cuando llega esa bendición, yo lo que hago es, dejémosla aquí quieta, reposémonos, veamos necesidades y prioridades. ¿Cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades? Amén. Y si no es prioridad, déjela ahí quieta, que más tarde sale algo que sí es prioritario. Amén. Entonces, ¿cómo entregamos nosotros las primicias? 1 Corintios 13:3 dice que todo lo debemos hacer con amor. Si yo hablase lenguas, si yo diese mi cuerpo para ser quemado, si yo hiciese de todo por los pobres, vendo todas mis posesiones para dar a los pobres, pero no tengo amor, Dios no recibe eso. Dios sabe cuando un político está dando algo por amor o porque doy tanto para que me den tanto. Dios conoce ese pensamiento. Por ahí no va mi bendición, no va así. Si lo estás dando con amor, eso en el reino de los cielos lo anotamos, si no, pasó derecho. Lo damos en buenas relaciones, dice la palabra de Dios. Si tú vienes al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, aguántate, devuélvete, arregla la situación con él, perdónalo, pide perdón y después ven y presenta tu primicia ante el Señor. Amén. Entonces, la primicia la presentamos con amor, en buenas relaciones, no para ser vistos, como dicen los fariseos, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Oh, hermano, es que yo este año he de primicia tanto. No, eso es tú y el Señor. Amén. El contador porque tiene que verlo, algo así. No para ser vistos, no proclamando nuestra ofrenda de primicia. Debemos hacerlo con gratitud y con fe que la cosecha viene. Amén. Y la pregunta entonces, ¿cuánto doy? En Lucas 6:38 Jesús dijo, y eso tiene que ver, es un principio. Usted estudia eso, el contexto, y se da cuenta que está aparte de todo el contexto, es un principio que Jesús está estableciendo cuando dice, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, porque con la medida que medís se os volverá a medir. Y Pablo en Corintios dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces no depende de Dios, depende de mí, de mi actitud, de con cuánto honro yo al Señor, de qué espero yo al final del año, mi cosecha. Amén. Yo soy el que determino cuánto voy a recibir. Vea, yo di esa primicia a principio del año y a mí se me olvidó la película. Al final del año fue que me acordé. Dije, oye, voy a mirar a ver cuánto fue la bendición del Señor. Al final de año fue que me dio por eso. Hice la revisión ahí con el contador. Sí, Señor, no nos dio el 100, sino el 183, casi el 200% de lo que nosotros dimos al Señor de primicias. Entonces, el que se mete debajo de esas primicias, con su primicia, le cae la bendición. Amén. La raíz es firme, es fuerte, el árbol será firme y será fuerte, será bendito. La masa, como dice Romanos, si la masa las primicias son santas, la masa restante será también
santificada, será bendecida. Nadie te va a quitar la bendición. Tú ya firmaste por la bendición y esa bendición está asegurada. Viene para ti. Amén. Eso es actuar en el espíritu de la palabra, el espíritu de la fe. Amén. Y eso es lo que le agrada a Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, deja todo y sal. ¿Para dónde? Sal. Eso es andar en fe. Es obediencia. ¿A dónde? No sé, pero Dios dijo. Amén. Entonces, esas son los secretos financieros del reino de los cielos. Diezmo, ¿qué es? Un acto de fe. Pastor Carlos Jiménez enseñó acerca del diezmo de fe. ¿Cuál es el diezmo de fe? No, me gano 2 millones, pero me quiero ganar 3. Bueno, diezme 300,000 pesos. En fe. Comienza a diezmar los 300,000 pesos. ¿Cierto? Dios va a hacer que te llegue un negocio, que te suban el sueldo, que te asciendan. Dios va a hacer algo para honrar esa actitud de fe. Amén. Como la pelada que dijo, yo estoy diezmando mucho, voy a diezmar menos. Entonces le dijo el pastor, bueno, entonces, ¿qué hacemos para arreglar esa situación? Bajémosle el sueldo entonces. Señor, bajemos el sueldo aquí a esta muchacha para que diezme menos. Una vez en un encuentro, dijo una pelada, yo comencé a ser fiel con los diezmos y el Señor me llevó. Y de pronto me dio por bajar las revoluciones y el primer mes no pasó nada, el segundo mes no pasó nada. En el cuarto mes sentí algo y de ahí para allá la cosa, volví, quedé como empecé. Llegó a ese extremo. Hasta que dijo, hombre, esto me pasó por mi desobediencia. Y entonces volvió y empezó otra vez con lo poco que recibía a ser fiel otra vez con los diezmos y las ofrendas. Amén. Dios no cambia. Dios anhela siempre nuestra bendición, nuestra estabilidad, nuestra prosperidad. Por eso Dios dice, si guardan los mandamientos y estatutos, yo los bendeciré. ¿Usted cree que Dios se alegra con vernos con problemas de escasez o necesidad? Para nada. Nosotros que somos sus hijos, que procuramos apartarnos de este mundo para agradarle. Pero como la palabra es integral, pues Dios necesita que nosotros seamos fieles en las finanzas. Amén. Para poder prosperarnos. Porque ¿qué tal si Dios nos prospera y nosotros no somos fieles? El reino de los cielos quiebra con creyentes así. ¿Qué pasó en los tiempos de Ageo? Todos estaban sus negocios bendecidos, construyendo casas nuevas, remodelando el apartamento, remodelando la cocina, cambiando el coche por uno nuevo, maravilloso. Y Dios le dice al profeta, le dice, ven acá, dile al pueblo que siembran 100 y nacen solo 50. Que las 10 vacas paren 10, pero se le mueren 5. Y así sucesivamente. Dile a mi pueblo que miren hacia el monte y vea cómo están las puertas del templo. Y miren cómo está el santuario, todo arruinado. Dile que vayan y arreglen el santuario, que lleven provisión a la casa de Dios. Y antes de que ellos siembren, yo ya he terminado la bendición para todos. Amén. ¿Qué hizo el pueblo? Le obedecieron al profeta. Se fueron, dejaron de hacer lo suyo. Antes de arreglar el carro, vamos a colaborar en la casa del Señor. Antes de terminar el apartamento, vamos primero a la casa de Dios. Dejaron cada uno sus intereses propios y se fueron a arreglar la casa de Dios y a sostener a los levitas, a los sacerdotes que estaban ahí, que tenían que ir a buscar por ahí a ver qué, porque no había provisión en la casa de Dios.
Y dice la palabra que antes de que ellos hubiesen sembrado, ya estaba determinado en el reino de los cielos que la bendición estaba ahí. Y Dios los bendijo. Lo mismo pasa con las primicias. Te siembra en enero y en diciembre, durante todo el año, ve la cosecha mes tras mes. Amén. Mes tras mes. Uno ve los milagros financieros que Dios hace en los discípulos. Cómo Dios los va llevando, los va llevando y los va llevando. Y a través de la bendición de todos, cómo Dios cumple su palabra. A ver si no desato bendición y los bendigo. Amén. Gloria a Dios.